Vez con ustedes a través por medio de www.unpecuador.com Radio Unión, la radio de los periodistas. Bueno, empezamos ahora sin antes agradecer al Centro Psicopedagógico La Victoria por poder por ayudarnos con este espacio tan importante que habla sobre la educación. El día de hoy tenemos dos invitados muy especiales. Ustedes ya conocen a Cristian Escobar, que es amigo del centro, amigo de este lugar, amigo de la radio, de este espacio. Y también tenemos a Elizabeth Estupiñán de Muñoz, quien es una madre de familia quien asiste junto con su hijo al centro psicopedagógico. Ha sido muy importante la decisión de esta invitación porque es importante que todos ustedes, nuestros radioescuchas, puedan entender acerca del trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El tema central de este día, el TDAH, ahora muy famoso en todos los centros educativos. Y muchas veces cuando yo me reúno con maestros, padres de familia, directivos, dicen, ahora se les ha dado a los psicólogos de solamente diagnosticar este trastorno a los niños y no sabemos de lo que se trata. Pues precisamente porque estamos ya finalizando el año escolar aquí en la Sierra, hemos visto la importancia de que todos los padres de familia puedan saber de qué se trata este trastorno, poder identificarlo, poder entender mucho sobre las características que muy probablemente sus hijos, sus amigos, familiares puedan tener y poder manejarlo desde otros puntos de vista. Pues quiero darle la bienvenida a Eli. Eli, muchas gracias por tu presencia en este programa. La asistencia tuya es muy importante para mí. Gracias, mi Silvanita. A Cris, que es ya parte de este lugar. Cris, muchas gracias por aceptar esta invitación. Un poco queremos darles a ustedes un espacio donde también puedan participar a través de las redes sociales. Nos pueden ver en Facebook Live en www.facebook.unp o a través de www.Centro Psicopedagógico La Victoria. Ustedes pueden enviar sus comentarios, sus preguntas, que enseguida vamos a estar respondiendo a cada una de sus inquietudes. Empezando sobre este tema con el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, es importante que nosotros sepamos que este trastorno es un trastorno neurobiológico que afecta a los niños en su atención y su concentración, ¿sí? Para nosotros poder identificar este trastorno, nos vamos a basar en 6 características importantes, que son los criterios para diagnosticar, ¿sí? Básicamente, nosotros vamos a ver si es que de esos 6 o 7 trastornos o características, ¿cuántos se pueden identificar con el niño, con su conducta y durante cuánto tiempo? Si es que estas características van durante 6 meses consecutivos, nosotros ya podemos estar hablando de una entrevista con un profesional para poder acudir a un diagnóstico, ¿sí? Una de estas características son las siguientes. Les voy a leer para que nosotros podamos entender. Con frecuencia falta en prestar la debida atención a los detalles o por descuidos se cometen errores en las tareas escolares, en el trabajo o durante otras actividades. ¿Sí? Es el típico cuando nosotros vemos que viene el guagua y nosotros le preguntamos, ¿y la lonchera dónde está? ¡Ay, me olvidé! No sé, se me perdió. ¿Y el saco? No sé. ¿Y los materiales, los lápices, los colores? No sé cuántas personas que nos estén escuchando en este momento pueden identificar que el niño siempre llega y algo le falta. Es una de las características
para este trastorno. La otra, con frecuencia tiene dificultades para mantener la atención en las tareas o actividades recreativas. Por ejemplo, tiene dificultad para mantener la atención en clases. Conversa mucho, no pone atención en la lectura, por consiguiente no sabe de qué estamos hablando en la lectura o en clases. También con frecuencia parece no escuchar cuando se le habla directamente. Por ejemplo, parece tener la mente en otras cosas. Cuando nosotros mandamos al niño y le decimos, hey, a ver, ¿de qué estoy hablando? No me estás poniendo atención. A ver, Juanito, ¿qué está pasando? O le mandamos a un mandado, por favor, tráeme el vaso con leche que está a la izquierda, a la parte izquierda de la refrigeradora. El niño llega a la cocina, pero no se acuerda qué es lo que tenía que hacer. Con frecuencia tiene dificultad para organizar las tareas y actividades. Por ejemplo, no sabe cómo empezar sus actividades, se demora mucho para sentarse y comenzar a ejecutar sus tareas, se le pierde el lápiz, no tiene el borrador, no sabe dónde está la agenda, etcétera. Estas son unas pocas de las características que nosotros tenemos. Otra de esas características son, se distrae con facilidad por estímulos externos, ¿sí? Siempre está viendo qué hay alrededor de su habitación o de la clase, etcétera. En este momento, nosotros tenemos aquí a una mamita quien tiene un hijo con déficit de atención e hiperactividad. A mí me gustaría primero, luego de darle la bienvenida a Eli, que ella nos pueda decir cuánto tiempo se demoró en ella identificar que su hijo pudo estar dentro de este grupo de niños con trastorno de déficit de atención. Bueno, mi Silvanita, buenos días. Sí, para mí fue más o menos darme cuenta que mi niño tenía este problema ya cuando él estuvo en la guardería. Claro, como mamá primeriza, uno no sabe, entonces como tú dices, es verdad, el niño no hacía las tareas, perdía los lápices, las pinturitas. Entonces, para uno era un poco frustrante porque, no sabía qué es lo que estaba pasando con mi niño y entonces yo tenía mucho problema en ese sentido porque realmente, no sabía también para poder ayudarlo. Luego, cuando mi chiquito entró a la escuelita fue lo mismo, así mismo, no cumplía las tareas, perdía la cartuchera, a veces por no atrasarse al recorrido no copiaba las tareas. Entonces para mí fue un tiempo muy difícil porque, claro, uno como mamá le hablaba, ¿no? ¿Por qué no haces las tareas? ¿Por qué has perdido las pinturas? Entonces, porque no sabía. Y más o menos esto fue para identificar que mi niño tenía este problema más o menos un año. Muchas veces nosotros decimos, estos guaguas son unos vagos, son unos rebeldes, no ponen atención para nada. Encima más llegan a la casa sin materiales y les hablamos, a veces les agredimos físicamente, hacemos horrores y llegamos a puntos en que también los padres de familia se sienten afectados por ese trastorno, ¿no? Por esa situación, no entender qué está pasando con nuestro niño. Cris, ¿has conocido alguna vez una persona con estas características? La verdad es que ahorita que lo toca justamente nuestra invitada, hay rasgos que identificamos a veces en los niños y que para muchos es normal, es decir, el que sea inquieto, el que se olvide las cosas, el que a veces, como pasa mucho, ¿no? En la escuela, que te olvidas un esfero, te toca comprar otra vez y los padres a veces llegan a cansarse. Entonces a veces muchas personas lo ven a esto como algo normal, algo que pasa, que es común, pero no se dan cuenta que están cayendo en este tema del TDAH, ¿no? Que al final son rasgos que identifican este trastorno. Muchas veces como profesores también nos cuesta bastantísimo lidiar con niños en nuestra clase con este trastorno, ¿no? Con este perfil, porque somos personas que queremos que nuestra clase esté en orden, esté bien organizada y de repente tenemos al niño que se le cayó el lápiz
y comienza a coger, pero el momento que se le cae el lápiz y se agacha para recoger el lápiz, hace un movimiento brusco y se le caen los colores. Entonces recoge el lápiz, pero otra vez tiene que recoger los colores. Y así vamos sucesivamente unos minutos hasta que el profesor dice, bueno, ¿qué está pasando? Ponme atención. Y creen que los niños actúan de esa manera a propósito. Eli, ¿te ha pasado a ti en tu experiencia como mamá que te encontrabas con profesores que les costaba atender y entender el proceso de aprendizaje de tu hijo? Sí, Silvanita, eso me pasó cuando mi niño estuvo en primer año de básica, en la escuelita que él estuvo. Como te comento, mi niño pues no venía con las tareas, perdía sus cartucheras, entonces la profesora siempre me mandaba la nota de que el niño no cumplía sus tareas. Y era porque justamente, como tú dices, por el problema que mi niño, pues del TDAH, a veces no estamos preparados los papitos y ahora de pronto los profesores, porque como tú dices, de pronto es un niño inquieto, es un niño malcriado, pero no es así. Entonces yo sí tuve y me pasó eso en la escuelita con mi niño. ¿Cómo te sentías tú como mamá? Realmente frustrante, o sea, es frustrante porque tú no sabes, o sea, qué es lo que estaba primeramente, qué es lo que estaba pasando con mi niño y segundo, cómo podía yo manejarlo. Como tú dices, es bien cierto, a veces los papitos como que perdemos la paciencia y a veces es así, o sea, volvemos a comprar las pinturas, volvemos a comprar los cuadernitos, pero a la vez también como que ya nos salimos, como se dice, de nuestras casillas y a veces sí actuamos, o sea, llegamos al castigo, lo cual, o sea, por la falta de ignorancia, el no tener el conocimiento, o sea, lo hacemos sin saber. Sí, y qué importante es que los padres de familia, y además en este caso también los profesores, porque ellos tienen un papel importante en la educación de los niños y tener la paciencia necesaria, porque tú no sabes los niños con qué características, unos tendrán hiperactividad, otros tendrán otros rasgos, entonces qué importante que es que un profesor sea preparado y sea paciente para la educación mismo del niño, porque muchas veces te topas con muchas personalidades distintas de los niños también, que esto te puede llegar como profesor, no poniéndome en el lugar del profesor, puede llegar también a cansarte y no saber cómo guiar, si tú eres el profesor, cómo guiar al niño y estudiante. Otra de las características de un niño con déficit de atención e hiperactividad es precisamente eso, la hiperactividad y la impulsividad, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos damos cuenta, con frecuencia juegan o golpean las manos o los pies y se retuercen en el asiento. Hay niños en que están y no pueden controlar sus movimientos kinestésicos. Ese es un factor muy importante y comenzamos a tener tics, ¿no? Comenzamos a mover ojos, comenzamos a mover manos, a mover dedos, nos sacamos los cuis, ¿sí? Movemos el pie. Todos estos movimientos kinestésicos también nos están dando una pauta de ver que estamos teniendo una hiperactividad. Silvana, ¿y la hiperactividad o el TDAH solo se rigen los niños o también los adultos tienen este fenómeno? Qué buena pregunta. Es cuando una persona no ha sido diagnosticada de niño, se mantiene el TDAH siempre. El TDAH no es un trastorno que tenga cura, ¿sí? El TDAH es un trastorno al que nosotros vamos a ayudarle a la persona a que identifique sus deficiencias o sus trastornos para poder insertarse bien dentro del área educativa y social. Por lo tanto, el adulto también tiene TDAH, ¿no? En la actualidad vemos muchas personas o muchos adultos que tienen estas características y que no han sido diagnosticados. Es súper peligroso cuando, bueno, no peligroso, pero sí frustrante, volvemos a decir, que los adultos no saben qué es realmente lo que les está sucediendo, ¿no? Es un poco el tema, ¿no? Tenemos adultos con TDAH, adolescentes con TDAH y niños con TDAH. Por eso es importante el diagnóstico temprano, para que el niño pueda enfrentar y pueda ir manejando su propio trastorno. Otra de las características es que con frecuencia se levantan en situaciones en que esperan una persona espera que el niño permanezca sentado, ¿no? Uno está conversando y de repente se paró y se dio la vuelta,
no quiere decir que tenga una falta de respeto. O de pronto también interrumpe, o sea, tú estás hablando en una conversación y el niño está interrumpiendo. O sea, exacto, muy bien. Con frecuencia también es incapaz de jugar o de ocuparse tranquilamente en las actividades recreativas, ¿sí? Siempre está, nunca termina su energía. Y nunca se siempre cansan. está inquieto, o sea, siempre está inquieto. Sí, Silvana, para invitar a la gente que nos está viendo por Facebook Live, que nos escriban. Estamos por Radio Unión de la UNP, usted nos puede ver el video, también si entra a la página del Centro Psicopedagógico La Victoria, nos va a encontrar el video, puede escribirnos cualquier duda que tenga, nosotros acá lo vamos a responder porque hay diversos casos que a veces los padres de familia tienen alguna duda en específico con sus niños, con sus hijos, entonces nosotros acá estaremos respondiendo. Para que nos escriban en el Facebook de La Victoria, usted va a encontrar ahí el video y estaremos respondiendo preguntas en vivo. Muchas gracias, Cris, sí, así es. Continuando con este tema, el TDAH en niños y adolescentes, porque el TDAH en adultos sería otro programa, porque tienen características similares, pero vamos a hablar un poco más profundo de otras problemáticas de la edad también. Otra de las características es que los niños hablan excesivamente. Sí, Lonita, o sea, es como que no paran de hablar, o sea, tienen cuerda, o sea, todo el día por ellos, o sea, es como que tú le das la cuerda y no paran y no paran. Y es muy también para ellos difícil el estar, por decirte, un rato quietos. Puede ser que un ratito estén sentaditos, pero enseguida, o sea, tienen que estar ellos en movimiento, en actividad, distraídos. Entonces, esa vez lo que uno decía, ¿verdad? Como tú dices antes, o sea, es un niño malcriado, es un niño que no se comporta, pero bueno, realmente, o sea, era lo que, o sea, nosotros pensábamos. Y pues ahora que ya se conoce cuál es el síntoma o cuál es el problema, que ahora ya lo podemos resolver. Otra característica, los niños no saben respetar los turnos del juego, ¿no? Y ahí es donde entra la agresividad o la violencia, porque con los compañeros. Entonces ellos creen que ya pueden estar jugando a cada rato, no tienen control de su propio tiempo. Entonces el tiempo para ellos puede ser súper largo como muy corto. Entonces ya tienen que esperar el turno de 5 compañeritos, para ellos el tiempo es larguísimo. Entonces le empujan al compañero y continúan, pero son acciones que no se dan cuenta ellos mismos y comienzan a tener fricción social con sus compañeros, la parte adaptativa. Y perdón, Silvanita, con la familia también. Te digo porque, o sea, también a veces es con la familia, con los abuelitos, con los primos, y es nuevamente topamos el tema de que el niño es malcriado, de que el niño no se comporta, pero no es así, ¿no? Ahora que hemos hablado acerca de las características, nosotros también podemos ver que tenemos niños con trastorno de déficit de atención, o también le podemos poner déficit de atención y hiperactividad, o los dos combinados, ¿no? Entonces tenemos 3 tipos de niños diferentes: solo atención o solo hiperactividad, o el combinado, donde también entra la parte de atención y hiperactividad. Y ahí entra también un poco la parte de impulsividad, ¿sí? Dicen nomás cualquier cosa, reaccionan a veces no correctamente con sus pares, con la maestra. La maestra se siente irrespetada en muchas ocasiones, pero los niños no conocen qué es lo que están haciendo, no tienen control de sus movimientos ni control de sus pensamientos, lo hacen sin querer, queriendo, como diría el Chavo. Entonces, tenemos nosotros que identificar todas estas situaciones y poder ampliamente buscar ayuda. Perdón, Silvanita, y a la vez es como para los niños frustrante también para ellos, porque es como que, como tú dices, como que no encaja, ¿no? Y entonces el niño también se siente mal, y entonces por eso es que a veces la falta de respeto a los padres, no, por decirte, tú le das una orden y el niño no la obedece. Entonces los niños también se sienten mal en ese sentido, o sea, ¿Y qué deberían hacer en este caso los padres de familia cuando comienzan a identificar estos rasgos? ¿Qué es lo recomendable? Porque claro, a veces también los padres de familia, diríamoslo así, pecan en consentir mucho al niño, y eso también sería perjudicial para el crecimiento y la educación del niño. ¿Qué deberían hacer en ese caso, Silvana?
Primero una autoevaluación. Hay un autor, un científico, un psicólogo americano, Berkeley, que él dice, ¿no?, que hay una línea muy delgada entre un niño con trastorno de déficit de atención y un niño malcriado. ¿Sí? Ya. Por eso es importante que los padres tengamos una autoevaluación de saber, a ver, ¿qué es lo que puede estar pasando con mi hijo, no? O somos padres que estamos dando mucho, no poniendo límites, o realmente mi hijo tiene este trastorno. El momento en que ellos se den cuenta que realmente el niño tiene un trastorno, buscar la ayuda necesaria. Y por el otro lado, si es que ven que el niño es realmente no está respetando los límites que se está poniendo como autoridad, también hacer una autoevaluación, porque es necesario siempre poner límites. Como parte de este proceso, y nos ha tocado contigo, es un poco identificar qué es lo que el niño necesita y qué terapia necesita. En este caso nosotros trabajamos una terapia cognitivo-conductual. Sí, así es, Silvanita. Sí. Y dentro de la parte familiar también hicimos un trabajo muy, muy específico, donde sabíamos que teníamos que poner normas, reglas. Y generar hábitos, ¿no? Todas las actividades en un mismo tiempo, y hasta que el niño se vaya habituando a su nuevo ambiente y a su nuevo estado. Eso es un poco de las recomendaciones, ¿no? Que los padres nosotros comencemos a trabajar hábitos, reglas y normas para que los niños puedan entender también, y esto no solamente con niños con trastorno de déficit de atención, sino también con todos los niños. Y adicionalmente en la terapia nosotros trabajamos la parte de atención, de concentración y la parte conductual, ¿no? Para que los niños puedan entender mejor también el manejo de su frustración, porque no es fácil saber qué es lo que está pasando y que te digan, eres un malcriado, o te acusen. Sí, porque siempre es súper fácil para la otra parte acusar, tener el dedo acusador y decir, es que tú eres malcriado, tú eres rebelde, tú no entiendes, tú no sabes, y tremendas cosas. Y este tipo de cosas incluso pueden desencadenar en algún problema en el niño, ¿no? En el crecimiento, es decir, varios problemas. No sé, algunos ejemplos, por ejemplo, Silvana, que nos puede ayudar, de este tema de ser señalados con el dedo todo el tiempo el niño, ser acusados, sentirse responsable de muchas cosas que a veces en verdad los padres de familia simplemente lo hacen para librarse o para quitarse un peso de encima. A ver, claro, la consecuencia más fuerte es de la autoestima, ¿no? El 90% de niños que tienen este proceso, este trastorno, que llegan a terapia, se tiene que trabajar también en la autoestima, ¿sí? Porque ellos se sienten acusados, se sienten menos, se sienten culpables, y los padres no es que se están sacando un problema, los padres cargan una frustración tremenda. A mí me gustaría un poco en ese caso, como padre, como madre, que tú eres, Eli, nos puedes comentar, de pronto los papitos pueden identificar cómo tú llegabas a consulta. Sí, pues mi Silvanita llegaba, se puede decir, hecho pedazos, porque claro, como no sabía lo que, y empezar a tratar con mi niño, o sea, como tú dices, ponerle las reglas, ponerle las normas que teníamos que tener, o sea, como quien dice, encajarle al niño, fue al principio bien duro, porque, o sea, por el mismo hecho de que el niño tiene, o sea, su problema, su frustración, y tú empezarle a decir, bueno, tiene que tener horarios, por ejemplo, para comer, para bañarse, porque son niños que ellos el tiempo no, como tú dices, el tiempo ellos no lo miden, o sea, ellos pueden quedarse en la ducha 1 hora, 2 horas, o en la comida, así mismo en el desayuno, para ellos el tiempo no pasa, entonces uno como padre tienes que estar ahí, o sea, no, ya, entonces eso también es frustrante para el niño, y uno como padre también, o sea, tú te sientes, o sea, frustrada porque, sí, o sea, ¿qué está pasando? Sientes ¿Cómo? Que no te obedecen. Exactamente, y entonces ahí viene la fricción, o sea, yo tuve bastante, o sea, la fricción con mi niño y yo como madre, ¿no? Por el mismo hecho. Yo me acuerdo una vez, y discúlpame si soy un poco sí. infidente, Sí. que tú llegaste y me dijiste, realmente
yo fui diferente cuando yo era niña y esperé otra reacción de parte de mi hijo, ¿no? Y tuvimos que trabajar un poco ahí. Pero yo lo llamo esto porque muchos papitos pueden decir, yo no era así. Sí, yo no fui así. Yo no fui así, ¿no es cierto? Y ahora con esto sí quiero explicarles, hay 3 razones por las cuales uno puede tener el trastorno. La una, como yo les dije, la parte neurobiológica, que pueden haber problemas gestacionales en el proceso de gestación del niño, genético, y las otras ambientales, ¿no? Entonces, en tu caso, fueron otros temas completamente diferentes, pero sí es importante que nosotros nos pongamos a pensar, ¿cómo fui yo antes? ¿Sí? En los tiempos de antes. Porque hace 20 años no se diagnosticaba el trastorno. Claro, y son realidades distintas. Es decir, hay rasgos sociales también que ahora influyen en el crecimiento de los niños. Entonces va a ser siempre distinto. Perfecto. Somos tiempos completamente diferentes que siempre la parte ambiental va a afectar, ¿no? Entonces, es por eso que yo hago un llamado a los padres de familia que siempre mantengamos el control, que no adecuemos a nuestros niños en la parte social o en las áreas de moda o en los ámbitos no tradicionales, ¿no? Sino que más bien mantengamos un hogar lleno de valores y con bastantes normas, y que la autoridad siempre sea una autoridad respetada por los niños, ¿no? Porque esa es parte de nuestro diario vivir. Tenemos autoridad en todo momento. Si me cruzo el semáforo o si le insulto al señor policía. Claro, es decir, las normas de casa a veces sirven mucho también en el crecimiento del niño por las normas sociales. Es decir, si tú no respetas las normas de casa cuando eres niño o cuando eres adulto, incluso cuando eres adolescente, mucho menos vas a respetar las normas sociales, como por ejemplo respetar a las leyes, respetar cuando estás manejando ciertas cosas sencillas, leyes de tránsito, o respetar si vamos al exageramiento, no robar y ese tipo de cosas. Si tú no respetas las cosas en casa, que son en cierta forma mucho más sencillas, mucho menos vas a salir afuera y respetar esas normas. Entonces, es por eso muchas veces que dicen, como eres en casa, eres de afuera. Entonces, siempre hacen ese comparativo, Silvana. Sí, tienes toda la razón. Es por eso que es súper importante que nosotros como padres podamos poner normas y reglas, pero independientemente, porque a veces decimos, en tu caso pues, siempre han habido normas, pero mi hijo no las acataba, ¿no? Ahora vemos un niño completamente diferente. El trabajo de autoestima de ese niño fue espectacular. Cuéntanos un poco cómo tú lo viste y cómo está ahora. Bueno, al principio, cuando decía Silvanita, es un niño, como tú dices, por sus frustraciones que tienen los niños, por el ambiente o por lo que no son, digamos, comprendidos, tanto como tú dices en la escuelita como en casa, porque eso me pasó, o sea, nos pasó. Y es para él también frustrante, o sea, y el niño también se siente, como te digo, con una impotencia, o sea, él no sabe qué es lo que está pasando, porque a veces me pasaba con mi niño que él cuando estaba enojado, o sea, ponía una cara así, se ponía así, las manitos así como que, o sea, como que quería, ¿no? Entonces, sí, pero ahora, o sea, como tú dices, sí es necesario el acompañamiento primero de diagnosticar el problema del niño, y luego, o sea, acompañar con la terapia que nosotros hemos manejado. Entonces ahora han sido como unos 3 años, más o menos unos 3 años de terapia, y que hemos ido paso a paso, aunque a veces, como se dice, botado la toalla, pero no, o sea, yo por mi parte digo, uno como madre, que he tenido la oportunidad, pues, de la bendición de estar con mi niño desde pequeñito hasta ahora. Entonces he estado ahí, o sea, indicándole las reglas y todo. Es importante indicar que son 3 años con diferentes puntos, ¿no? Sí. Porque se trabajaron diferentes áreas de la parte familiar y del niño también, que fue un acompañamiento completo, ¿no? No solamente la parte del trastorno, sino fueron momentos muy, muy, muy complicados, pero muy lindos a la vez también. Bueno, es importante también mencionar
en la parte neurobiológica, ¿dónde se da este trastorno? ¿Te acuerdas que conversábamos un poco? Este trastorno se da en la parte del cerebro, ¿no? En el lóbulo prefrontal, que es luego de la frente, ¿no? Es aquí donde nace todo. ¿Por qué? Porque el lóbulo prefrontal tiene ciertas características, ¿no? Es el responsable de los procesos cognitivos complejos del cerebro, ¿sí? Es decir, las llamadas funciones ejecutivas. ¿Cuáles son estas funciones ejecutivas? La atención, la concentración, la reflexión, el razonamiento, la inhibición, ¿no? Cuando nosotros hablamos de inhibición, es lo que tú decías, no se dan cuenta cuando dicen una cosa, no se dan cuenta por qué realizan o no realizan esa actividad. Por eso generalmente un niño con este trastorno es aquel que le encantan los deportes extremos. Sí, o sea, son niños que, por decir, ellos no tienen miedo al peligro. O sea, son niños que si pueden, o sea, eso digo, ellos no miden el peligro. Entonces sí, o sea, y pueden hacer deportes extremos, subir a la montaña. Sí, son niños que no miden el peligro, como tal vez lo haría otro niño, ¿no? Que si irá, o sea, no, si hago esto, por ejemplo, si estás caminando al filo, sé que me voy a caer. O sea, uno dice, no, si me voy por aquí me caigo. O de pronto si me hago mucho el columpio, o sea, me puedo caer, puedo golpear. Entonces son niños que realmente, por ejemplo, mi chiquito, no medía el peligro. Más bien yo como mamita, o sea, era, cuidado, te vayas a caer. O sea, siempre lo protegí bastante. Y de pronto también como que corté un poco sus alitas en ese sentido. Bueno, no podemos pasar a agradecer al Centro Psicopedagógico La Victoria por el espacio que nos está ofreciendo. Estamos ubicados en Arumipamba 312 y Avenida América. Los números de teléfono que ustedes pueden comunicarse es el 099-56-500-5520 o también pueden comunicarse a los teléfonos del consultorio, que no me acuerdo, pero Leli sí se acuerda. 3317-051. 3317-051. Sí, también pueden escribir también invitarles a seguirnos a la página del Centro Psicopedagógico La Victoria. Estamos en Facebook también, que nos sigan, que compartan la información y también cualquier duda que tengan pueden escribirnos un mensaje y acá Silvana les atenderá con gusto. Como les estaba diciendo, como este es un trastorno neurobiológico que nace en su mayoría en la parte del lóbulo prefrontal del cerebro, estas funciones son importantes que nosotros podamos reconocerlas porque no son funciones que nacen de otro, porque el niño quiere hacerlo, sino que son funciones biológicas, cerebrales, ¿no? Por eso, cuando nosotros estamos hablando, ¿sí?, de la corteza prefrontal, ¿sí?, es importante que nosotros también entendamos que también se trabaja ahí la memoria de trabajo, ya habíamos dicho la inhibición, la flexibilidad cognitiva, ¿sí?, que nos ayuda a reflexionar, a analizar, ¿sí?, a ordenar. El freno, como se dice Silvanito, o sea, son niños que no tienen ese freno que de pronto los niños comúnmente podríamos decir normales, ¿no? Son niños que no tienen ese freno. Nosotros le llamamos, le ponía un ejemplo a Eli en consulta, que todos nosotros tenemos aquí como un frenito, como ese freno que utilizan los caballitos, ¿no? Que saben por dónde controlarse o frenar. El niño con trastorno de déficit de atención se le cayó el freno y lo único que nosotros hacemos en terapia es que él sepa cómo ir controlándose, ir midiéndose, como tú decías, el freno, ¿no? Por eso son tan alborotados, ¿sí? Por eso son tan inhibidores. Pero hay una de las cosas que a mí me gusta decir, son los niños más hermosos que pueden haber. El niño con trastorno de déficit de atención es el niño más sensible, es solidario, es el mejor amigo, es el niño que está pendiente de todo el mundo, quiere que todas las personas se sientan bien, que no les haga falta nada, son las personas que se sacan los zapatos y regalan en la calle.
se angustian cuando ven un animalito en la calle sufriendo, se angustian cuando con una persona que ni conocen, escucharon que está sufriendo, tiene algún problema. Y también, Silvanita, te puedo decir que no son niños egoístas, porque, o sea, como tú dices, si pueden sacarse el zapato, regolar su juguete, o sea, porque me ha pasado con mi niño, él es así. O sea, si él puede dar sus juguetes, o como tú dices, él da todo, o sea, por sus compañeritos, o sea, él está así siempre pendiente. El niño con déficit de atención e hiperactividad es el niño más leal, solidario, como lo dije, pero también estas características de sensibilidad también son perjudiciales a medida que van creciendo, porque nos llevan a no entender lo que estamos sintiendo y que nadie me entienda lo que yo siento, y por ello son las personas que caen en más adicciones, y adicciones las llamamos en todo medio, ¿no? Sí, una de las adicciones que tocábamos justo el otro día es el tema también de redes sociales, que es uno de los fenómenos actuales, uno de los problemas también que han surgido en las familias, ¿no? Ahora es fácil ver, uno va a una parada de bus y el 50% de las personas está en el celular. Es increíble cómo este fenómeno en cierta forma ha cambiado también la educación de los niños. Ahora los niños mucho es juegos de iPad, juegos que en el celular, que ver videos. Antes yo me acuerdo cuando yo era niño, que no es hace mucho, jugábamos a la pelota, jugábamos canicas, trompos, esos juegos que en verdad son más recreativos, que los tiempos han ido cambiando, ¿no? Y más activos. Sí. El niño con trastorno de déficit de atención y hiperactividad necesita actividad, necesita quemar toda esa energía. Ahí yo lanzo no sé si será una propaganda, pero el niño necesita hacer muchísimo deporte, y ahora que estamos en verano, por favor, todos estos niños intentar que quemen deporte en natación, el karate es muy bueno, en el fútbol, pero la natación es un deporte que te ayuda a concentrar, buscar tu objetivo y ver, ¿no? Estás sacando toda la energía de pies, brazos, manos, estás escuchando a tu instructor, estás teniendo reglas. Si no tienes las reglas y no aceptas, te puedes ahogar, es un tema de sobrevivencia también. Entonces, es súper importante este tipo de deportes. El karate también tienes muchas reglas, ¿no? Tienes muchos hábitos, muchas rutinas que seguir, y son muy buenos para este tipo de niños. ¿Alguna cosa que me querías decir, Cris? No, es decir, que la importancia que es del deporte, incluso por un tema como que la gente también necesita desestresarse, y el deporte es una de las herramientas que ayuda mucho a este fenómeno, porque incluso el trabajo mental que tú haces con el tema de los teléfonos celulares y todo eso, es un desgaste mental fuerte, que tú con deporte lo despejas, o con este tipo de actividades físicas tú despejas la mente, porque sientes que te desconectas. En cambio, el desgaste mental que tú tienes al utilizar este tipo de celulares o iPads y todo ese tipo de cosas, en verdad te desgasta mentalmente, y eso puede generar alguna enfermedad a futuro. Perfecto, eso es un muy buen aporte, estamos claros de ese tema, ¿no? Otra cosa son la forma cómo yo voy a organizar mi tiempo, organizar mis tareas, y cómo las voy a planificar. Y esa es una de las deficiencias más grandes que tenemos con los niños, ¿no? Porque queremos a veces hacer todo al mismo tiempo, y decimos, no, esta tarea es súper fácil, me demoro 5 minutos. Pero al rato del rato... No es así. Nos demoramos 3 horas. 3 horas, sí. Porque no encontramos la forma de planificar y organizarnos. Cuéntanos un poco de esas experiencias. Bueno, mi Silvanita, sí es verdad, porque como tú dices, como son niños así, ellos les cuesta mucho estar, por decirte, quietos, o sea, sentado, haciendo su tarea.
Entonces son niños que se cansan rápido. Por ejemplo, con mi niño yo me sentaba a hacer la tarea y él tenía hambre, ese rato le daba hambre, le daba dolor de cabeza, le daba sueño, o sea, ese rato de las tareas a él le daba todo. Y no encontraba el cuaderno. Sí, y entonces uno como padre a veces tú te desesperas porque, o sea, el tiempo, digamos, tienes el horario, ¿no? Y si no hace rápido sus tareas, entonces sí era una especie, o sea, una parte a veces muy frustrante. Y entonces, o sea, y luego cuando ya empezamos a trabajar, recordar a Silvanita justo con lo que es normas, reglas, que también al principio fue para el niño más que todo, y bueno, para uno como padre, pero para él, o sea, empezar a encajar, ¿no? O sea, tienes un horario para hacer las tareas, tanto tiempo para bañarte, tanto tiempo, y como te digo, son niños que ellos el tiempo no lo miden, ¿no? Y si tú no estás ahí, o sea, yo usábamos el cronómetro con mi niño, o sea, tenía por decirte 20 minutos para bañarse, 20 minutos para hacer su tarea, 20 minutos para desayunar, y él me decía, mami, tampoco, o sea, él decía, pero mami, tan poquito tiempo. Entonces, o sea, si ya te digo, mi hija, si él podía quedarse, se quedaba ahí, ¿no? ¿Y cómo ha cambiado, por ejemplo, desde que se enteró de que tiene estos rasgos de déficit de atención? ¿Cómo han cambiado las normas? Es decir, ¿cómo era antes y cómo es el después? Ya, antes, justo como les comentaba, pues no sabía qué es lo que pasaba con mi niño, y luego nosotros fuimos a una valoración. Primero yo lo llevé a una valoración en la cual me indicaron pues el problema que mi niño tenía, que primero él tenía que ser valorado por un médico, un neurólogo. Y luego mi niño tenía que, cuando fuimos al doctor, ya el doctor ahí recién me explicó lo que era. Yo también tuve que aprender lo que es el TDAH, porque para mí era como, o sea, ¿de qué me está hablando, no? Y gracias a Dios, bueno, ahora por la tecnología que hay, yo tuve que entrar a internet a más o menos a alimentarme, ¿no? Y luego, pues el doctor nos explicaba también que mi niño tenía que tener justamente un tipo de terapia. Ahí me gusta mucho la forma en cómo Eli siguió este proceso, te comento, Cris, porque al principio existió la negación, ¿no? Existió la negación. Es normal, ¿no? Es parte del proceso como mamá. Y luego de repente fue un clic que a mí me sorprendió, de hecho me asustó. ¿Qué pasó? Porque ella no me contó, pero he estado estudiando, he estado leyendo, he estado metidísima investigando, y de repente hizo clic y entendió cuál era el proceso y me dijo, no, ya entendí, no es culpa del guagua, no es culpa mía, no es culpa de nadie. Y nació de él, y también ahora que me acuerdo lanzo esta propuesta a las redes, nació de él y hacer un grupo de padres para poder conversar con los padres de familia que tienen estos niños y poder sacar y ayudarnos mutuamente, porque no es fácil. Ella hablaba de una frustración y habla todavía de una frustración, y que a veces dice, ¿qué estoy haciendo mal? Como padre, ¿qué estoy haciendo? Parece que no soy una buena madre, parece que no estoy guiando bien. El famoso ¿por qué a mí? Sí. ¿Por qué a mí? Exacto. Y encima más, no, hay momentos en que sí lo logro, y hay momentos en que no puedo, y darme los latigazos, ¿no? Es como te decía, perdón, Silvanita, o sea, al rato que dices tú, o sea, yo ya boto la toalla, sí, pero luego la vuelves a recoger, y es como tú dices, o sea, ¿por qué a mí? Si no es eso, ¿no? O sea... Pero imagínate que su guagua terminó el año exonerándose en casi todas las materias. Sí. Con medallas en casi todas las áreas en que él participó. Claro que hubo un cambio de colegio, y lo importante de esto fue que los maestros que acogieron a este niño lo acogieron con mucho cariño. Que fue muy, y eso es muy importante. Sí, o sea, para los niños, para ellos, el sentirse importantes, el sentirse que hay alguien que, como te digo, que sí, o sea, tú sí puedes, porque justamente le cambiamos a mi niño de escuelita, y en la escuelita que él está, pues fue, en cuanto él entró a la escuela, un cambio increíble para mi niño, porque él vino con sus medallas, que había participado en atletismo, en carreras y todo eso. Entonces eso fue como que le vino a levantar bastante su autoestima, o sea, yo sí puedo, o sea, me siento importante. Se trabajó muy bien en la parte escuela, terapia y familia, y es ahí un ejemplo vivo cómo tú puedes como maestra anular a un niño, pisotear el autoestima de un niño,
generar que el grupo pisotee la autoestima del niño y ver el cambio, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando están en grupos pequeños y poder trabajar en conjunto y darle la valoración como niño, como ser humano? Y él poco a poco fue creciendo emocionalmente, creciendo académicamente, creciendo familiarmente. Entonces, es un niño que ahora es completamente diferente. ¿Y cómo hacerle entender al niño que esto es normal? Es decir, es un trastorno, es algo que se puede dar, pero ¿cómo hacerle? Porque muchas veces también los niños llegan a psicosearse un poco en el sentido de que estoy enfermo o alguna cosa así. ¿Cómo trabajar la parte mental en los niños en esa parte? Es importante que ellos sepan que es un trastorno, que no es una enfermedad, ¿no? Que no es, perdón, Silvanita, que no están enfermos, ¿no? Porque a Exacto. veces mi chiquito, él decía, a veces me decía por algún pretexto, o sea, para no cumplir, me decía, es que mami, yo tengo la enfermedad. O sea, no por decirte, entonces yo, no, o sea, no tienes ninguna enfermedad, porque a veces los niños se cogen de eso para no manipular. Ah, exactamente, entonces me decía, mami, es que yo tengo o sea, es que mami, yo tengo la enfermedad. Entonces yo también tuve que aprender, o sea, no tienes una enfermedad, no es enfermedad. Exacto, no es una debilidad, es un proceso, son cosas que tú tienes que aprender. Y cuando tú aprendas a resolver estas áreas, vas a ser mejor que muchas personas, porque la mayoría de estos niños son muy inteligentes, son sumamente inteligentes. Si es que tú les enseñas cómo planificar y organizarse para llegar a sus objetivos, ¡wow! Ellos, el cielo es el límite, ¿no? Entonces, es importante animarles a estos niños. ¿Y por qué era para mí indispensable hacer este programa sobre este tema? Porque terminamos clases y yo no sé cuántos niños habrán fallado en su área académica, cuántos niños en casa estarán castigados, cuántos niños en casa habrán sido señalados como compartimos ahora. Y sí me interesa que los padres hagan un alto y digan, a ver, si estas características tienen mucho que ver con lo que está pasando con mi hijo, necesito una valoración, necesito ayuda. No es mi hijo el que está fallando, no es mi hijo el vago, no es mi hijo el malo, no es usted, padre de familia, el vago, el malo u otras cosas. Son circunstancias neurobiológicas que afectan de una u otra manera al niño y necesita ayuda, porque el niño está pidiendo ayuda, sabe que algo está mal, pero no sabe cómo o qué y cómo pedir esa ayuda. Entonces, es importantísimo que nosotros podamos brindar esas herramientas a nuestros hijos, a los estudiantes, para poder demostrarles y demostrarnos a nosotros mismos que no estamos haciendo un mal trabajo. Y una cosa, Silvanita, o sea, que sí se puede, porque te acordarás cuando yo fui donde ti, o sea, yo, o sea, lo veía como que no, o sea, no lo íbamos a lograr. Pero como estuvimos ahí, o sea, fuimos a la terapia, estuvimos ahí, Silvanita, trabajamos tanto en el área familiar, en el área psicológica, o sea, afectiva, todo ese. Y sí, o sea, yo ahí sí puedo decir, sí se puede. Sí. Cuando hay apoyo por parte de los padres, se logra un montón de cosas. Este caso fue un caso súper rico, súper lindo. Le veo a ese niño y me siento súper orgullosa. No por el trabajo como profesional, sino por ver que los niños, cuando se les brinda la mano, la ayuda, salen, vuelan, no sienten que la cosa es diferente. Y ahora en qué, bueno, ya estamos llegando también ya a la parte final. ¿Cómo se encuentra ahora? Por ejemplo, hablábamos de los inicios, de cómo era, y ahora cómo se nota esa diferencia de esos rasgos que tenía en principio y ahora cómo los ha ido manejando. Uy, bueno, es un cambio increíble, ¿cómo decir? Es un cambio increíble de lo que él estaba a lo que ahora está. Es un niño, es un niño muy cariñoso, es un niño, como justo Silvanita decía, en el área académica es muy importante la ayuda, y para mi niño fue, o sea, el cambio de él. Entonces ahora pues él salió muy bien de su escuelita, se exoneró en algunas materias en la escuelita, como él participado en deportes, ha sacado muchas medallas, entonces eso subió también su autoestima bastante. Entonces eso a él le ayuda para seguir, ¿no? O sea, seguir adelante, y él se ha dado cuenta que es un niño que sí puede,
O sea, el problema que tuvo, lo que tuvimos, o sea, poco a poco lo fuimos, o sea, fue un trabajo, ¿no? Un proceso, pero ¿no? sí, un proceso, pero que ahora, o sea, se ve los frutos, ¿no? Se ve los frutos y pues gracias a Dios y pues Silvanita también, que estuvimos ahí trabajando, yo pues ahora me siento bien, ya no así como al principio que yo llegué a tu consulta, te acordarás cómo estaba, y no, o sea, ha sido, se puede decir, muy satisfactorio. Sí, yo estoy muy orgullosa de tu aporte, de tu apoyo, y por eso tomé tu caso para presentarlo ahora, porque aquí cuando nosotros vemos el apoyo de los padres de familia, el apoyo escolar de los maestros, para que el niño pueda salir adelante. La terapia es súper importante. Reconocer primero cuáles son los problemas, los síntomas, y poder brindarle al niño la ayuda. Es importante indicar que los psicólogos educativos, en mi caso, no soy yo quien diagnostica el trastorno, quien diagnostica realmente es el neurólogo, ¿no? Sí, perdón, en este punto, Silvanita, es verdad, como tú dices, o sea, es a veces uno como padre, tú, como yo decía, como que tú te cierras o tú dices no, o sea, o porque a mí no, o sea, como que no quieres reconocer lo que está pasando, pero no podemos, o sea, dejarlo pasar. Porque también tanto para el niño como para uno como padre, o sea, necesitamos esa ayuda y tienes que buscar, o sea, porque si dejamos pasar mucho tiempo, luego, o sea, va a ser más difícil. Así es. Bueno, mi Cris, creo que ya es hora de ir cerrando el programa. Sí, ya la verdad ha pasado rápido el tiempo. Un tema interesante que muchas personas tendrán el caso en la casa y no sabrán de qué se trata, entonces ahora un poco más o menos se les dio las pautas de qué puede ser, ¿no? Sí, así es. Pueden comunicarse si ustedes ven que tienen algún vecino, primo, hijo, conocido que tenga estos rasgos. Por favor, envíenos sus comentarios a nuestra página web www.psicopedagogicolavictoria.com para nosotros poder ayudarles con una guía, con alguna información, o puede comunicarse al 099 56 555 20. También puede enviarnos por WhatsApp sus inquietudes. ¿A qué número para que lo anoten ahí? 099 56 555 20. Ya. ¿Sí? Y nos despedimos sin antes agradecerte, mi querida Eli, mi Cris, por tu presencia, y pues estamos viéndonos próximamente, y recuerden que nos pueden escuchar todos los días de 10 a 11 de la mañana a través de www.unpecuador.com Radio Unión. Muchas gracias y hasta la próxima. UNP Radio presentó Educando, un programa dirigido por la magíster Silvana Naranjo. No te pierdas todos los días de 10 a 11 de la mañana